Bueno, Rafaela, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a todos. Mañana se celebra el Human Rights Day, el Día de los Derechos Humanos, así que nos viene fantástico también esta charla por tu perfil, ¿no? Y tu actividad en el ámbito del activismo de derechos humanos, ¿no? Así que gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hago una pequeña introducción para quien no te conoce, que me imagino que no será el caso, que todo el mundo te conocerá. Pero bueno, Rafaela Requesén fue la segunda mujer en encabezar la Federación de Centros Universitarios, la UCB, entre el 2017 y el 2019, y encabezó el movimiento estudiantil venezolano que participó activamente en las protestas de 2017 y en el 2019 brindaron el apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Es hermana del diputado Juan Requesens, que en el 2018 fue secuestrada por el SEBIN junto a su hermano y horas más tarde fue liberada. Tenemos también la historia de tu hermano, pues, que también ha sido una cosa complicada. Desde entonces se ha encargado de llevar la voz de lucha de Juan y de todos los presos políticos. Y muy importante, en el año 2019 fue nombrada como una de las estrellas en ascenso por la revista Times, siendo la única venezolana seleccionada entre las 10 personas de todo el mundo. Con 28 años, actualmente denuncia ante diferentes espacios y organismos internacionales la crisis venezolana, la realidad de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y debo decir que yo tengo la suerte, como embajador en algunos países, entre ellos Austria, que pues Rafaela colabora mucho con nosotros en Viena y en las actividades que hacemos aquí. Así que muchas gracias, Rafaela. Gracias por No, estar. gracias a ti por la invitación, por el trabajo que se tiene desde la embajada y bueno, por este espacio que es tan fundamental para poder hablar un poco sobre lo que uno hace y el granito de arena que uno aporta para la causa democrática. Así. Mira, hablando del tema del Día de los Derechos Humanos, que es mañana, cuéntanos un poco sobre tu trabajo en ese aspecto, ¿no? En el área del activismo ciudadano y el tema de derechos humanos. Bueno, realmente desde que entré a la universidad, luchando por las reivindicaciones estudiantiles y por el derecho a la educación, comenzó, por así decirlo, esta lucha y buscando ser la voz de muchísimos. En el 2017, así como lo dijiste, tuve la oportunidad de encabezar junto con mi amigo y compañero de lucha Alfredo García la Federación de Centros Universitarios. Encabezamos el movimiento estudiantil, estuvimos en las protestas luchando y alzando la voz en pro de la causa democrática y en contra de la violación sistemática de los derechos humanos. Tuve la oportunidad también pues de girar el país para conocer de primera mano la realidad que estaban viviendo los jóvenes estudiantes en los distintos estados de Venezuela, la situación que tenían dentro de la universidad, las precariedades y la realidad que es muy distinta a la realidad universitaria que se vive en la capital. Asimismo, pues en el 2018, cuando sucedió el secuestro de mi hermano, tuve la oportunidad de salir del país y estuve en República Checa, en Praga, en el Foro 2000, donde, bueno, tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de participar en distintos espacios hablando sobre la violación de derechos humanos y sobre la realidad de Venezuela. He tenido la oportunidad también, pues, de estar en la ONU con distintas misiones y representaciones de distintos países hablando sobre la situación de Venezuela. Y bueno, actualmente que ahora me encuentro en Europa, pues buscando y siempre conectando con distintos espacios o instituciones para hablar sobre la realidad de Venezuela y cómo un régimen se ha encargado diariamente de violar los derechos humanos a todos los venezolanos, sin importar en dónde se encuentren. Eso cabe destacar eso. ¿Y qué receptividad, de acuerdo a la experiencia de estos últimos años, has tenido? Hemos visto que hace unos meses pues, salió el reporte del Fact-Finding Mission de las Naciones Unidas. ¿Has notado más receptividad en los últimos meses, en los últimos años? ¿Cómo ha evolucionado eso? A nivel de las dificultades, digamos, ¿no? que has podido tener en toda esta causa. Mira, yo creo que una de las cosas más difíciles es comunicar y hacer entender a la otra persona que es de otro país, con otra cultura, con otra realidad, que creció en otra realidad completamente distinta,
que se conecte con lo que está pasando en Venezuela. Y tomo de ejemplo cuando estuve en la ONU, en este foro donde estuvo también el diputado Miguel Pizarro, eh, como uno buscó con el mensaje conectar con toda la representación de los distintos países que estaban ahí y tratar de que ellos entiendan y se conecten sentimentalmente a lo que siente una madre, por ejemplo, que le asesinaron a su hijo. Más allá de uno decir cifras, más allá de uno dar un discurso bonito, eh, no solo me he caracterizado, sino que yo creo que el mensaje que tiene que tener el dirigente hoy en día o cualquier venezolano que busque alzar la voz es conectar con la otra persona y hacerle entender a través de los sentimientos para que pueda haber una conexión real lo que sucede en Venezuela. Si uno entra completamente en el tema sentimental, uno va a lograr ese quiebre en esa persona para que pueda sentir ese dolor y eso que se vive diariamente en Venezuela. Y otra de las cosas bastante difíciles, que no solo lo digo yo, sino que lo han dicho las personas que han tenido también la oportunidad de estar en estos distintos espacios, es eliminar lo que durante años se, se, se creó como una narrativa y sobre una realidad venezolana que Chávez lo hizo desde que llegó al poder y actualmente el régimen lo sigue haciendo en los distintos espacios internacionales y es mentir sobre la crisis venezolana. Y yo creo que eso es uno de los trabajos más difíciles que tenemos quienes nos encargamos y quienes seguimos alzando la voz. Y es quitar, eliminar ese mito que hubo, es hablar sobre lo que está sucediendo y es hacerle entender a las personas que ellos están mintiendo y que tienen un poder enorme, hasta mediático, que han logrado entrar en distintos espacios y nosotros tenemos que combatir eso. Creo que esas son una de las cosas más difíciles que tenemos quienes seguimos luchando por la causa venezolana también en el plano internacional. Sí, y a veces tú hablabas bueno, de mirar a las otras personas, de contarle a las otras personas, de que haya esa empatía y buscar esa empatía. Sin embargo, una cosa son las personas y otra cosa son las instituciones, ¿no? ¿Qué tipo de dificultades? Porque lo digo también por experiencia personal, que muchas veces la gente simpatiza con las causas, pero es difícil que luego la institución o Se sume. el gobierno o una institución, ¿no?, se sume a todas esas cosas que has vivido tú ahí. Bueno, mencionas eso y la verdad es que sí es difícil para los que nos están viendo la realidad, por ejemplo, de Austria, Croacia, Eslovenia y Eslovaquia, que son los países que están dentro de la embajada que lleva nuestro embajador William Dávila, es que reconocen esta embajada, pero también reconocen a la representación de Nicolás Maduro y uno se queda como que reconoces la lucha democrática, pero también estás reconociendo a los asesinos y a los delincuentes. Es un trabajo difícil, la verdad, un trabajo que creo que tiene que ser poco a poco, buscar las formas y las herramientas de cómo ir quebrando estos espacios, pero sin duda no son imposibles. Se ha logrado en distintas instituciones internacionales donde sí se ha logrado el cese de la usurpación, porque que alguien que esté en pro de Venezuela y de la causa democrática, de la lucha, la justicia, la democracia y la libertad, logre entrar a espacios, por ejemplo, la ONU, a embajadas y que ya estén aquí reconocidos por el país como tal, es un avance grandísimo y eso es lo que nos tiene que seguir motivando a luchar. Hacerles entender a ellos que esto no es una lucha entre izquierda y derecha, porque en estos países se tiene mucho ese sentir de la izquierda y la derecha. Esto no es una Ujú. lucha entre izquierda y derecha, esto no es una lucha entre partidos políticos, esto es una lucha de todos los venezolanos que quieren un cambio y un pequeño grupo que se queda en el poder, cueste lo que cueste, pasando por encima incluso de los que están dentro de sus propias filas. Es así. ¿Y cuál crees tú que debe ser la vía? Es decir, muchos hablan no sé, vías rápidas, ¿no? Oye, no, pero es que aquí no hay nada que hacer ya. Ya, esto ya Maduro ya está, ya ganó, ya se acabó, pues mira, ya no hay nada que hacer. O vale la pena seguir en la lucha. No siempre va a valer la pena todo lo que se haga por Venezuela y es duro y lleva tiempo y llevamos años, pero mientras hayan personas dispuestas a aportar ese granito de arena y a seguir luchando va a seguir valiendo la pena, mientras hayan personas que no puedan alzar la voz va a valer la pena y sabiendo pues que el futuro del país, que son los niños,
uno tiene que seguir luchando por ellos y eso va a ser una lucha que valga la pena. Yo siempre digo, y esto sonará muy romántico, que muchos piensan que el régimen ya ganó porque, bueno, porque estamos en esta situación tan difícil, pero aquí estás tú, aquí estoy yo, hay muchísimas personas que siguen apostando a Venezuela y eso significa que no nos han ganado. Eso significa que nosotros seguimos dispuestos a aportar todos nuestros conocimientos y nuestras capacidades para empujar y seguir remando hasta lograr este cambio. Si bien hay muchas cartas sobre la mesa, hay muchísimas opiniones y yo creo que eso es uno de los grandes problemas hoy en día en la dirigencia y es aceptar la idea de la persona que está al lado. No siempre vamos a pensar igual y eso es algo que a mí me gusta mucho, la pluralidad de pensamiento. Pero estas son ideas que hay que sumar y cada uno tiene que buscar el espacio. Los políticos están buscando y tienen su espacio, la sociedad civil tiene que también buscar su espacio, las organizaciones civiles tienen también que buscar su espacio, todos en la sociedad tenemos un espacio para seguir sumando y seguir luchando por el país. Tú mencionabas lo del activismo ciudadano y es fundamental. El ciudadano hoy se tiene que conectar con la realidad venezolana y no solo conectar, sino que nos tenemos que activar en distintas actividades que vayan en pro de los derechos, de los valores democráticos, de la lucha, de la justicia, de la libertad y de esta Venezuela que durante años hemos estado soñando. Es fundamental que todos los sectores del país busquen ese espacio y busquen cómo aportar ese granito de arena. No tenemos que esperar siempre que alguien nos diga qué hacer. Yo creo que la tarea de seguir sumando y de seguir remando parte de cada uno y de las iniciativas que uno tenga también como venezolano. Mira, y en en esa línea bueno, de esa estrategia que se tiene en este momento para lograr lo que nos hemos propuesto, que es todo ese cese de la usurpación, es decir, que Maduro salga del poder, pues bueno, por un lado se hizo un llamado a la no participación en las elecciones estas fraudulentas que se organizaron el fin de semana pasado, que creo que dieron un mensaje interesante. Y por otro lado, pues se creó esta herramienta, una herramienta importante, una herramienta más, pero una herramienta importante, de la consulta popular, ¿no? ¿Qué opinión tienes de eso? Todas las oportunidades que se presenten, donde nosotros tengamos la oportunidad de alzar la voz, las tenemos que aprovechar, especialmente quienes estamos ahorita fuera para seguir denunciando y hablando sobre la realidad venezolana. El venezolano decidió no quedarse callado y eso parte también no solo de la dirigencia y eso no solo parte de quienes encabezan las organizaciones y de los defensores de derechos humanos y de los que ocupan distintos espacios en el país y fuera. Esto también parte de las víctimas que hoy en día decidieron no quedarse callados y buscan la forma de seguir hablando sobre lo que está sucediendo en Venezuela. El tema de la consulta es un tema bastante polémico, hay quienes realmente no quieren participar y a veces uno trata de entender, tenemos años en esto, estamos cansados, estamos frustrados, muchas veces o muchas personas no ven los frutos de la lucha que realmente sí existen y eso es gracias a todos los venezolanos que han salido y siguen empujando. Eh, pero lo importante es que se entienda que es poco a poco y que nos estamos enfrentando a algo que nadie en el mundo se ha enfrentado, no es una dictadura convencional, es un régimen ligado al narcotráfico, son delincuentes, al terrorismo, es un poco más difícil, pero lo que se presenta con la consulta es una nueva oportunidad, primero para rechazar lo que sucedió, el fraude del 6 de diciembre, que es un fraude y que no es inconstitucional ni nada de eso, y muchos países antes de que ocurriera, antes de que llegara el 6 de diciembre, lo estaban rechazando y lo estaban desconociendo. Pero lo de la participación en la consulta popular da una oportunidad de seguir alzando la voz y demostrar que Venezuela sigue viva y que no importa dónde se encuentren los venezolanos, dentro o fuera del país, queremos democracia, queremos libertad, queremos justicia y no queremos al régimen. Esto es un ejemplo y esto es un mecanismo constitucional que aparte aprobó la Asamblea Nacional, nuestra asamblea con nuestros diputados que fueron electos por el voto de millones de venezolanos. Entonces, también hay que dar ese apoyo.
Muchos no estarán de acuerdo porque dicen, no, que para qué si ya se hizo una consulta en el 17, es porque podemos y porque también tenemos que ser la voz de quienes hoy no pueden. Y hay muchísimas personas a nivel internacional, muchísimos gobiernos incluso, que siguen dándole aire y soporte al régimen de Nicolás Maduro y esto es la oportunidad que se nos presenta para decirles son millones que no quieren a Maduro, necesito que las presiones sigan aumentando, necesito tu ayuda, no podemos solo. Es por eso la consulta y la importancia de esto. Está en nuestra constitución, esto es un evento constitucional, esto es un evento legítimo y que fue aprobado por nuestra Asamblea Nacional. Nosotros como venezolanos tenemos que seguir apostando también a estos mecanismos democráticos para seguir haciendo presión. A ver, gente te dice, y algunas preguntas por ahí, bueno, ya, pero esto no es la solución. La consulta no es la solución. Sí, lo han dicho y yo creo que hay que ser muy claros y yo lo he dicho y parte también de la transparencia y la sinceridad, la consulta no va a tumbar a Maduro y es una realidad. Esto, que todos participemos y que haya un número altísimo de venezolanos participando alrededor del mundo diciendo que no quieren a Maduro, no lo va a tumbar, es una realidad. Pero son esfuerzos que siguen sumando al pote, por así decirlo, para seguir denunciando lo que pasa en Venezuela. O sea, no, y para seguir demostrándole a muchos, incluso, y hay muchos organismos e instituciones internacionales, que no es solo la dirigencia o la oposición que no quiere a Maduro, no, es que tienes a millones de venezolanos que siguen sin querer a Maduro y que quieren y necesitan un cambio, porque el país está en una crisis altísima, donde se están muriendo de hambre y donde no tienen medicamentos. Esa es la importancia. Esto es un mecanismo también para alzar la voz en pro de los derechos humanos. Ujú. Y por eso hay que ser tan sinceros. No vamos a sacar a Maduro, es verdad, pero es un granito de arena que se coloca para seguir continuando en la lucha. Y yo creo que uno de los grandes problemas quizás o de los inconvenientes que hemos tenido son las expectativas tan altas que se le han dado al venezolano. Y que cuando ocurren las respuestas, muchos piensan que es que, por ejemplo, no, con la participación en la consulta vamos a salir de esta realidad. No, no vamos a salir de Maduro de la noche a la mañana, pero sí son mecanismos que se sigan, que se van a seguir utilizando y que se tienen que seguir utilizando para decirle al mundo, aquí está Venezuela y necesitamos su ayuda. Sí, y sobre todo creo que es muy importante, tomando en cuenta también que la participación en el fraude del fin de semana pasado fue baja, porque fue, o sea, yo además no me creo la cifra del régimen, es decir, creo que la multiplicaron por muchas. Sí, la aumentaron y así cuando la aumentaron es nada. Exacto, exacto. Es decir, que fue bastante catastrófico para ellos. Y el tener una consulta, o sea, en esta consulta, si tenemos mucho más que eso, pues, y además auditable, etcétera, pues es una demostración de fuerza que le da un mensaje al mundo importante, de que, como tú dices, que no es que Guaidó y su equipo no les gusta Maduro y entonces están empeñados. No, no, es que toda una población que quiere salir de esto, ¿no? Total, no, Importante y ese mensaje. aparte creo que también es importante decir que la consulta, esto no es para apoyar a un partido político, a un dirigente, esto es por Venezuela. Yo soy muy crítica, pero también he aprendido a lo largo de estos años que por cada crítica uno también tiene que proponer, uno no solo puede ser crítico y ya metiendo puñaladas, uno tiene la responsabilidad como ciudadano venezolano también proponer, no podemos dejarle todo simplemente, como dicen las personas, a los políticos, ¿no? Porque yo también juego un rol importante como venezolano en la lucha por la democracia. Ahora, también hay gente que dice que es mejor que no, no se puede hacer nada de esto, que lo mejor es esperar que nos venga la solución de fuera, que llegue, no sé, una unión ahí intergaláctica y entonces, que saquen a Maduro y todo, no, que Bueno, ponga a nosotros. si, si esa es la solución que ponen mucho sobre la mesa, pues bueno, nos quedaremos todos sentados esperando a que nada suceda, porque nosotros también tenemos que ser responsables de las acciones que hacemos y tenemos que actuar. Ujú. Eso creo que es un llamado al venezolano. Y me quito la careta de dirigente juvenil, lo hablo como joven venezolana. Uno como joven también tiene que ser responsable y tiene que participar. Y no solo participar, tiene que sumar. Tiene que buscar el espacio para sumar, para cambiar el régimen. No podemos esperar siempre por la dirigencia y por los políticos. Los políticos están haciendo política. Nosotros tenemos que buscar también nuestro espacio para seguir sumando
en la causa democrática. Venga, y bueno, debo decir que Rafaela está liderando también un poco la organización de toda esta consulta en varios países, como colaboradora también de las actividades que hacemos en la embajada, pero la consulta en Austria, en Eslovenia, en Croacia y en Eslovaquia. Cuéntanos un poco sobre eso, tomando en cuenta, hablemos un poco de cómo es la consulta, cómo se está organizando a nivel operativo, digamos, estos días, desde a partir del 7 empezó la consulta online y luego el 12 tendremos la oportunidad de encontrarnos en algunos puntos, en algunas ciudades. Eh, contémosle a todos más o menos cómo se está organizando esto. Bueno, sí, yo actualmente pues soy parte de la organización que lleva la consulta popular en Croacia, en Austria, en Eslovaquia y en Eslovenia. Tuve la oportunidad de ir a Eslovenia y a Croacia, donde me reuní con venezolanos, que bueno, a pesar de las restricciones que hay en Eslovenia bastante fuertes por el coronavirus, pude hablar con venezolanos que tienen años fuera, se fueron hace años y siguen unidos a Venezuela. Y eso es algo muy positivo y algo que uno tiene que ir replicando porque muchas veces se van y pasan la página y se olvidan del país. Y yo creo que estar conectados es fundamental. Están buscando pues nuevamente organizarse y el mensaje que se pudo dejar allá fue muy claro y es que no esperemos hasta estos eventos para estar organizados y para comunicarnos. Yo creo que la comunicación entre los venezolanos, las actividades que podamos hacer y cómo podemos sumar es fundamental. Y en Croacia fue excelente, yo salí muy feliz de este pequeñito viaje, especialmente con Croacia, que asistieron varias personas a pesar de las restricciones también y a pesar pues que fue todo muy rápido, como también siguen conectadas y siguen sumando y dicen, mira, tienen sus críticas, es verdad, pero también tienen sus aportes, lo cual es súper valioso y buscan la forma también de incentivar a otros venezolanos, también se frustran cuando otros venezolanos cuando no tienen respuestas de ellos, pero están organizados y esta retroalimentación entre nosotros tiene que continuar, tenemos que buscar la forma de unirnos como venezolanos que estamos fuera para ver cómo seguimos aportando diariamente a la causa democrática. Yo creo que un mensaje también importante, y estos fueron temas que se tocaron en estas reuniones, es que el régimen se ha encargado de infiltrar a los venezolanos en el exterior en todos los países. Y muchos tienen miedo de incluso participar en la consulta, y tienen miedo de que les tomen una foto, tienen miedo de que los vean hablando sobre la crisis que se vive en Venezuela, o sea, ¿verdad? Hablando en contra del régimen, porque bueno, porque están infiltrados y saben hacer su trabajo. Y el llamado que yo hago es que sí, debemos ser cuidadosos, pero al final nosotros tenemos que seguir luchando. Y muchos ahorita tienen nervios de participar en la consulta es por el pasaporte venezolano, porque no tienen otra nacionalidad. ¿Qué pasa si se filtra la información? Bueno, la información para los que han tenido oportunidad de participar, y aquí también se los aclaro, una vez que uno coloca los datos en las distintas aplicaciones o en la página web, eso se elimina, eso no queda guardado en el servidor, los datos. Pero el llamado es que hay que seguir luchando, así como en Venezuela se salió a la calle y estaba el temor de que te asesinaran o de que te secuestraran, uno a veces tiene que darle con todo y ya, uno tiene que arriesgarse. Ujú. Eh, pero bueno, sí, hay que tener cuidado con eso, hay que meter el ojo, son personas que se van metiendo por debajito, hablan sobre la causa democrática y al final son infiltrados que lo único que hacen es enviar información al régimen de Nicolás Maduro. Mm. Pero si nos unimos, si seguimos luchando, si intercambiamos y debatimos, porque no es solo estar en contra de algo, sino debatir, yo creo que se pueden lograr grandes cosas. Por lo tanto, yo de estas reuniones salí muy feliz. Tengo contacto también con varias personas en Salzburgo que están súper motivadas y que trabajan con las uñas para también aportar algo a Venezuela y bueno, la idea es escucharlos y tomarlos en cuenta para ver cómo en conjunto podemos seguir sumando. Mm. Sí, quiero porque han habido algunos comentarios que a veces se habla de, bueno,
la oposición y la cosa, y entonces algunos no simpatizan con algunos de los dirigentes, otros simpatizan con uno pero no con otro, ¿no? Y yo creo que en este momento lo que nos une es salir de una dictadura, ¿no? Y lo digo, es importante porque a veces se considera, es como se pone en igualdad de condiciones una dictadura criminal de las más sangrientas de Latinoamérica, que parece fácil decirlo, porque como lo estamos viviendo, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Y uno habla, bueno, las dictaduras del Cono Sur y tal. Esta es una de las dictaduras más represivas que ha tenido Latinoamérica en su historia. Entonces, como estás en esto, bueno, es que sí, pero es que en la oposición también hay gente así, WhatsApp. En este momento nos une el salir de esto, el ir a un sistema en el cual yo pueda elegir y podamos elegir, me gusta este y no me gusta el otro y voté por este y voté. En este momento no podemos elegir porque estamos en un sistema totalitario, ¿no? Y es importante que nos unamos, la unión que se pide, y en este caso alrededor del presidente Guaidó, es porque el presidente Guaidó de alguna forma le da una cara a la oposición para poder hablar. O sea, se habla con esta persona, que es Juan Guaidó, quien es el que lidera todo esto. Pero ya habrá tiempo de discutir y de, ¿cómo se llama?, elegir libremente, que es lo que queremos, ¿no? Establecer, hacer un cambio de sistema, ¿no? Es Total, importante eso. totalmente. Oye, una cosa, ¿qué sabes de Venezuela, cómo, y de amigos, etcétera, de gente allí? Está, la gente en Venezuela, lo digo así un poco como información que me llegó hace poco, que la receptividad en Venezuela está siendo muy alta, incluso en los primeros días de la consulta. Bueno, el primer día de la consulta se colapsó muchas cosas porque no se esperaba incluso que de Venezuela hubiese tanta participación. ¿Qué sabes de ahí? Bueno, sí, tengo esa información también. La participación en Venezuela fue altísima. De hecho, yo porque participé en la madrugada y estaba bastante rápido, pero después todas las plataformas colapsaron, lo cual, oye, es positivo porque entonces dentro del Venezuela también están participando, y eso también nos hace un Mm, llamado a quienes estamos fuera que mm, tenemos que seguir presionando y que afuera todos los venezolanos que estamos participemos, pero todos se están moviendo, por lo menos mis amigos que son de distintos partidos y que muchos no son de partidos, incluso también estudiantes, miembros, representación estudiantil de las distintas universidades, están montados y están activos con esto. Y bueno, eso deja un mensaje muy positivo y es que siguen creyendo en Venezuela y es que siguen creyendo en la lucha para cambiar al régimen, para sacarlo del país. mm. Eh, pero están activos, hay muchos reportes, sí, muchísimas incidencias, pero de verdad son muchísimos venezolanos que están participando en todos los estados, desde Yaracuy también, incluso no han podido utilizar no han podido participar virtualmente y me han contactado para ayudarlos a ver cómo hacemos. Entonces, están todos activos, muchos quizás no vayan el 12 al punto presencial también por temor, pero bueno, lo están haciendo de manera virtual, lo cual suma muchísimo y eso deja un mensaje Mm. claro y es que no importa quién, lo estoy haciendo por Venezuela. Mira, en esa parte del punto presencial, en algunas ciudades, en nuestras, digamos, zonas de influencia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué invitación le hacemos a la gente? Hay muchas limitaciones dependiendo del país, pero ya sabemos que todo este tema del virus, es que no se puede, no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay sitios públicos, o sea, no hay la posibilidad de pedir los permisos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo allí? Bueno, por ejemplo, entre estos cuatro países, Eslovenia, Austria y Eslovaquia, y Croacia, el punto presencial que se va a tener es en Croacia porque las restricciones no están tan fuertes como en el resto como en los otros tres países. Pero en Eslovenia van a hacer distintas fotografías porque no pueden salir a las calles, porque incluso no se pueden movilizar de municipio a municipio. Ujú. Por lo tanto, ellos van a hacer como una protesta virtual con fotos de quienes participaron y ese es el llamado pues también a que se hace a quienes no han podido salir. Aquí en Austria vamos a ver si nos concentramos unos venezolanos, ya que lo que tú dices, para pedir permiso, los eventos no se puede, es muy caótico, pero yo sí creo que una foto para que dentro de Venezuela vean que afuera todavía están luchando y que todavía alzan la voz, suma muchísimo. Entonces aprovecho también de invitarlos cuando terminemos pues de finiquitar los aspectos logísticos, de invitar a los venezolanos que están aquí en Austria, especialmente
en Viena, a que nos podamos encontrar el día sábado a hablar, a debatir también y bueno, seguir sumando ese granito de arena, ya que aquí no tenemos un punto presencial, bueno, que eso sea una actividad simbólica de lo que sería la participación presencial. Mira, y para ir terminando, aquellas personas que están dudando, o bien sea por miedo, bien sea por, es que esto no va a servir para nada, es que ya hicimos una consulta, es que la solución no es esta, porque, ¿sabes? Esto Maduro no va a salir si no es con tiro. ¿Qué le podemos decir para que entiendan, para que participen? Yo solo no se los diría para que participen, Ujú. sino para que no pierdan la esperanza, porque hoy en día muchos venezolanos están desesperanzados y yo creo que están con los ánimos por el piso y es entendible, obviamente esta lucha ha sido larga y cansa, pero es que continuemos. Y esto es un ejemplo, es a mí algo que me motiva muchísimo, son nuestros hermanos que fueron asesinados, que muchos de ellos no los conocí, eh, de los que estuvieron presos, de los que sufrieron torturas y que no me puedo simplemente quedar molesta y decepcionada con algunas personas, eh, porque ellos hoy no tienen la oportunidad de alzar la voz. Y yo necesito seguir luchando por ellos, yo necesito que en Venezuela haya justicia. Y qué mejor manera de buscar la justicia en Venezuela que seguir luchando y buscando los mecanismos para sacar al régimen de Nicolás Maduro. Y otra cosa que me motiva muchísimo, y esto a raíz de que tuve mis sobrinos, y lo entendí así, es que yo no quisiera que ellos, ni ninguno de los niños, ni los que vienen en camino, tengan que vivir lo que mi generación vivió y lo que uno vivió, que uno tuvo que salir a las calles, que uno tuvo que llorar, que uno tuvo que ir a enterrar a todos los jóvenes y a los venezolanos que asesinaron, que uno cuando está en comunicación con los padres de quienes asesinaron es un dolor y una cicatriz que uno va a tener por siempre. Uno está sonriendo siempre, pero las cicatrices internas están presentes y eso es algo que me motiva a continuar en la lucha. Y es que esa generación y ese futuro no tenga esas cicatrices de dolor y puedan vivir en esa Venezuela que yo hoy que hoy no vivo, que hoy no se vive y de la cual durante años me he imaginado. Entonces, cuando sintamos que no creamos, cuando sintamos que queremos tirar la toalla, busquemos algo que nos motive, busquemos esa razón que desde el inicio, que en el 2014 o en el 2017 o desde que llegó Chávez, nos motivó a alzar la voz por Venezuela. Seamos críticos y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que puede tener el venezolano, ser crítico, no aplaudir todo, porque así es el régimen. Pero tampoco seamos críticos solo por criticar porque tenemos rabia. Podemos sentir, podemos sentirnos tristes, molestos, frustrarnos, ser críticos, porque somos humanos y eso es un valor importantísimo que no podemos perder, el sentir humano, pero también tenemos que proponer y siempre pensando, y esto lo dejo así, que desde dentro es que se lucha para lograr los cambios que queremos. Eso, un ejemplo para muchos que critican a dirigentes, a la oposición, a los partidos, desde dentro también se lucha para lograr cambios que uno quiere. Es así. Bueno, muchas gracias. Aquí muchos comentaban, bueno, eso, que no podemos, se lo debemos a los caídos, es difícil pensar que no hacer nada se quede el régimen 40 años más. Efectivamente, es decir, aquí tenemos una herramienta más que vamos a hacer. Oye, pues no participé y imagínate que por no participar en una cosa como esta, una consulta como esta, pues estamos colaborando a que el régimen se quede más, porque sencillamente ya, pues ya hemos tirado la toalla, ¿no? Totalmente. Así que bueno, muchas gracias Rafaela por tu participación y te tendremos, por supuesto, eres una voz de la juventud venezolana, de todo este movimiento, ahora también en Viena, que sabes, contamos contigo allí. Muchas gracias por participar en todas estas cosas, ¿no? Yo quiero agradecer a todo el mundo también por conectarse. Y bueno, como hemos dicho, tenemos una oportunidad más, una herramienta más, un elemento más que tenemos que usar, que usaremos más. O sea, que esta no va a ser la última vez que hagamos consultas de este tipo. Habrán muchas oportunidades para hacer consultas, para votar. Ojalá, ojalá podamos tener un país donde podamos votar
libremente todas las veces que se necesiten, ¿no? Así que los llamo a todos pues a participar en esto y a estar atento a... Aquí pondremos por los canales de la embajada pues toda la información que se pueda. Hay otros canales también, los invitamos también a que lo sigan, ¿no? Y también pues haremos más eventos, más foros sobre la consulta, sobre lo que viene después, en enero, etcétera. Así que los invito a estar conectados. Muchas gracias a todos. Gracias, Rafaela. Gracias, William.